Siempre es un misterio, al menos lo es para mí, cómo el Ministerio de Salud tiene, digamos, que luchar permanentemente contra una industria, la industria de los alimentos, que presiona y presiona para que toda medida informativa que vaya en beneficio de los ciudadanos es un obstáculo. No es libre competencia. Un hexágono que diga alto en azúcar, no, eso es, no se puede. No se puede poner eso porque altera la competencia. En fin, el Ministerio de Salud está trabajando en esto. Ya el Ministerio de Salud ha informado que alimentos y bebidas importadas usarán octógonos en stickers de forma indefinida. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Percy Montes, director ejecutivo de promoción de la salud del MINSA, nos acompaña esta mañana justamente para hablar de esta problemática. Señor Montes, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, estimado Carlos, y muchas gracias por la invitación. Y estamos acá para atender las inquietudes y las preguntas en relación a este tema que, como usted muy bien ha señalado, es una preocupación no solamente para el Ministerio de Salud, sino también para muchas entidades, entre ellas los consumidores, las asociaciones de consumidores, la academia. Indudablemente también nuestra industria, que aparentemente se ha instalado como el malo de la película, pero me parece que también hay personas dentro de ese amplio grupo del sector de la industria que son bastante conscientes y responsables en estos temas que corresponden a la salud de todos los peruanos. De acuerdo. Revisemos a fondo en tema. El Ministerio de Salud informó a través de un comunicado que desde el sábado ya entraba en vigencia el uso de advertencias publicitarias en la modalidad de adhesivos de forma indefinida, ¿no es cierto? En alimentos y en bebidas importadas, elaboradas además en algunos casos por micro y pequeñas empresas. ¿Por qué para el MINSA era necesario aclarar lo de indefinido? Bueno, en realidad este era un tema que ya se venía presentando desde hace algunos años, ¿no? Recordemos de que el año 2013 se aprueba la ley 321, que es la ley de alimentación saludable, y recién después de varios años sale el reglamento y luego el manual de advertencias publicitarias. Y en realidad esto es indudablemente un avance que hemos tenido dentro de lo que significa el cuidado de la salud desde el punto de vista de los alimentos procesados, ¿no? Nos falta todavía avanzar en otros campos en este tema de la alimentación saludable, también en su componente fundamental de la alimentación saludable, que es la actividad física. Sin embargo, este asunto de la implementación de las advertencias publicitarias, que son los llamados octógonos, ¿no? Desde un principio se dio una serie de, digamos, facilidades en un proceso que entendíamos que no solamente incluía a los que fabrican, digamos, alimentos procesados en gran cantidad, la gran industria, como se le denomina, sino también interesaba a los medianos, a los pequeños y a la microempresa, ¿no? Porque indudablemente dentro de este rubro entran una serie de productos, algunos de ellos que son producidos pues en microempresas, ¿no? Entonces, el tema allí pasó a ser algo ya un poco más, digamos, continuo, ¿no? Estas prórrogas que se han dado incluso en los últimos años. Y esta situación llevó a que algunas empresas presentaran pues una demanda, sobre todo los que importan alimentos, porque entendamos que esta política es una política que la compartimos con muchos países, pero en otros todavía no está del todo determinada, ¿no? No hay estas obligaciones. Y estamos en un mundo global, ¿no? Entonces, en un mundo global hay acciones en las cuales tenemos que trabajar en el marco de los acuerdos comerciales, en el marco también de las eficiencia que deben tener las empresas y en no tener sobrecostos en el libre comercio, ¿no? Eso es algo que también en el Ministerio de Salud se tiene en cuenta.
y que además en los últimos años se han creado una serie de mecanismos importantes que permiten que las normativas no solamente sean establecidas en función digamos, a la subjetividad, sino también sean establecidas en función, como siempre ha sido y procuramos que sea, a la evidencia científica que se pueda presentar, ¿no? Entonces, y además esto es algo que está a la vista. Cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos pues de que también estamos en un esfuerzo por disminuir los problemas de malnutrición que están enfocados hacia el déficit, ¿no? Ahora, ahí tenemos la desnutrición y la anemia, y por otro lado también el sobrepeso y la obesidad. Sin duda, sin duda. Ahora, los cambios en el manual de advertencias publicitarias han sido varios. Con su entrada en vigor, el manual permitía el uso de adhesivos con advertencia publicitaria por el plazo de 1 año para la adecuación. Pero luego este plazo se amplió del 2020 al 2021 en 2 ocasiones durante el 2022. ¿Qué garantía nos da el MINSA que esta realmente es la última, que ya no habrá más aplazamientos? Bueno, definitivamente ya no hay más aplazamientos desde el enfoque del manual que tenemos actualmente. Incluso ya tenemos conocimiento, y creo que el público también lo sabe, ¿no?, que existe una iniciativa en el Congreso por poner fin a este tema que se venía prolongando, ¿no? Entonces, dentro del uso de lo que significa la racionalidad, y como le comento a usted, respetando también la situación que se había generado en torno a este tema en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Consumidor, claro, estamos frente a una realidad, y la realidad es que existen otros países en los cuales se permite el uso de adhesivos, ¿no? Y esta situación nos obliga a nosotros también a mejorar nuestras líneas de vigilancia en coordinación con los organismos competentes, que son los que realizan la fiscalización y la sanción de no llevar octógonos, ¿no? Ahora, señor Minaya, en el texto que se ha incorporado en esta norma se dice taxativamente lo siguiente: tratándose del uso de adhesivos, estos deben ser de naturaleza permanente, de difícil remoción. Le planteo esto porque había sectores críticos respecto a que el adhesivo era fácilmente retirable, ¿no es cierto? Tiene que ser indeleble, resistente a temperaturas bajas y altas, en fin, tiene que tener buena adherencia. ¿Estas características para el uso de adhesivos es suficiente para el MINSA? ¿Garantiza que la industria sí se compromete a dar la información que se necesita? Bueno, mantenemos que el principio de un consumidor informado en lo que se refiere a nutrientes críticos, ¿no? Se garantiza, y es por eso que el comunicado exhorta a las empresas importadoras y también a la empresa nacional, la micro y pequeña empresa, a que utilice este tipo de adhesivos. Y los que tenemos algún conocimiento de adhesivos sabemos que existen pues adhesivos de muy buena calidad, que si uno quiere retirarlos, el envase se destruye, ¿no? Se malogra, ¿no? Entonces, estamos seguros de que esta normativa no solamente va a contribuir a que nuestra pequeña y mediana industria se oriente mejor, sino que además cumpla adecuadamente con las disposiciones, ¿no?, que se han comentado. Ahora, para mí las palabras en estas cosas siempre son importantes. Cuando a través del comunicado el MINSA exhorta a cumplir estrictamente, me pregunto por qué el MINSA no cambia el verbo exhortar por el verbo exigir, por el verbo demandar, por el verbo hacer cumplir, es decir, ser mucho más fuerte en su mensaje que una exhortación, que es una suerte de, por favor, súmense. Es decir, ¿por qué no tengo un MINSA mucho más agresivo en estas cosas? Claro, lo decimos en el mismo comunicado, estamos en el cumplimiento de la ley, ¿no? Es decir, el cumplimiento de la ley para nosotros es una exigencia para la ciudadanía. Y en la ciudadanía
está incluida pues las personas jurídicas también, es decir, todas las empresas y también las organizaciones públicas. Por eso es que solicitamos nosotros que los fiscalizadores y la Claro. vigilancia, que están a todo nivel, ¿no? Están a nivel no solamente de Indecopi o de, por ejemplo, los gobiernos locales, los municipios, sino fundamentalmente de la ciudadanía. Lo que aspiramos es que esta sea una política pública legitimada socialmente, como ya lo es, por ejemplo, la política antitabáquica, ¿no? Entonces, Claro. para nosotros ahora nos resultaría imposible pensar que cualquier persona puede encender un cigarrillo en un espacio público Es verdad. cerrado, ¿no? Y es lo mismo, nosotros pretendemos que nuestros ciudadanos, nuestros consumidores estén informados y exijan el cumplimiento de esta norma, porque es en beneficio de la salud, no solamente de la salud de las personas adultas, sino sobre todo de los niños, a los cuales Sin duda. los padres mismos a veces acostumbramos, los padres de familia, las madres, acostumbramos a premiar a nuestros niños con un contenido excesivo de azúcar o de dulces, ¿no? Es Entonces verdad. debemos entender Es que esos verdad. nutrientes críticos deben ser brindados, no decimos que se prohíban completamente, pero sí deben ser brindados dentro de la Entiendo. mesura Entiendo. y las adecuadas normas de consumo, ¿no? Ahora, el Ministerio de Salud ha descargado responsabilidad del cambio de la actual normativa a las recientes resoluciones de Indecopi, cuya sala especializada en defensa de la competencia calificó esto, desde mi perspectiva, absurdamente como barrera comercial arancelaria. Esto no impide que se siga vendiendo y que se siga comerciando, solo alerta, pero en fin, es difícil entender a Indecopi a veces. ¿Ustedes pudieron conversar con Indecopi, se sentaron en una mesa con Indecopi, explicaron la posición del MINSA en este tema? Bueno, dentro de ambos espacios, ¿no? En el espacio previo, Indecopi es más, Indecopi nos acompaña en los procesos de vigilancia y fiscalización, ¿no? O sea, por eso le digo, esto no es un tema en la que existan personajes buenos y malos, es un No, tema en el seguro, cual, pero hay en el intereses cual muy grandes, ¿no? claro, también es cierto eso, ¿no? Entonces, Indecopi nos acompaña, es más, tenemos una reunión esta semana con funcionarios de Indecopi para establecer las estrategias de vigilancia, ¿no? Y de fiscalización. Mm, Sin embargo, en el otro espacio, que es el que se ha generado, porque recordemos que el Indecopi tiene un tribunal, ¿no? Un tribunal así que es. establece y resuelve los conflictos que puedan existir entre las partes, ¿no? En este caso, entre un grupo de empresarios, empresas que son importadoras y también ya se había movilizado los que corresponden a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, en ese espacio también el ministerio ha interactuado, ha presentado sus descargos, sus observaciones, etcétera, dentro del proceso. Ahora, indudablemente el tribunal, pues, califica en función a sus criterios también, ¿no? Entonces, los criterios no los podemos compartir a veces, ¿no? Nos resultan un poco incómodos o difíciles de entender, Mm, pero son, digamos, finalmente en el Estado de Derecho hay que sin duda, hay que aceptarlos, negociar con sí. todas las partes, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Y Ahora, sobre todo tenemos que establecer los mecanismos que nos permitan seguir insistiendo en el sin duda, proceso de implementación de la ley, ¿no? sin duda. Y incorporar a todas las demás, digamos, entidades que estén dispuestas a trabajar con nosotros, como lo hemos hecho. Las indicaciones que Sí. tenemos ahora de la alta dirección del ministerio son de reactivar todos los estamentos que trabajan en el marco de la alimentación saludable. Hemos reactivado el comité de expertos y estamos generando sinergias con la academia y también con el Instituto Nacional de Salud para proceder a realizar investigaciones que De nos acuerdo. permitan ir abordando otros temas y actualizar también la normativa, ¿no? Justo le quería hablar de investigación ya para ir cerrando esta conversación. Creo que los embates, los ataques de la industria alimentaria a los hexágonos y a esta norma continuarán y encontrarán la forma de volver a plantear dudas al respecto. Creo que la mejor manera que tiene el MINSA de defenderse de estos ataques es teniendo ya algunas evaluaciones de impacto de los cambios que ha podido generarse en la población a partir del uso de los octógonos, ¿no es cierto? O hexágonos, en fin, para poder demostrar que la norma sí impactó en la salud de los peruanos. En ese nivel
¿Hay alguna investigación, hay algo que nos pueda decir o decir a la industria, oiga usted, desde que hicieron esto las cosas cambiaron? Sin duda, don Carlos, existe no solamente la información que nosotros vamos acumulando en función a las atenciones de salud que se producen, sino la vigilancia que tiene también el Observatorio de Salud y Nutrición que maneja y está a cargo del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y ahí es donde observamos, adicionalmente, a que existe una asociación entre la utilización de los octógonos y la determinación de la preferencia, es decir, es el consumidor informado el que elige aquel producto que no tiene octógonos o el que elige aquel producto que tiene menos número de octógonos, ¿no? Es decir, porque usted sabe que la legislación obliga a que se exprese claramente si hay un mayor contenido de nutrientes críticos como sodio, grasas o azúcar. Sin embargo, también el observatorio nos señala que están cambiando los patrones de consumo de nuestra población, ¿no? Okay. Y eso es algo que también está en relación a los alimentos culinarios, es decir, tenemos que advertir ya a la población, por eso le decía, estamos actualizando también las normativas en el sentido de indicar, por ejemplo, de que no es conveniente el consumo habitual y permanentemente ya de más tiempo en relación a las comidas rápidas, mal llamadas así, ¿no? O comidas chatarras, como se le conoce indudablemente. De acuerdo. Y eso también es un tema que nos compete como ministerio porque la salud pues está no solamente en un solo tema, sino en el otro que corresponde también a los alimentos que no son procesados y no son manejados de forma culinaria, ¿no? Correcto. Señor Montes, muchas gracias. Gracias por este esfuerzo del MINSA, por intentar ordenar un poquito la casa con los octógonos y resistir las presiones que vienen de múltiples lados en este sentido. Muchísimas gracias. A usted, don Carlos, muchas gracias por la oportunidad y también por permitirnos llegar a nuestro público consumidor para que esté informado y exija realmente y vigile el uso de los octógonos en los alimentos procesados. Muchas gracias. Muchas gracias.